Bienvenidos y bienvenidas al seminario de clasificación de riesgos. Mi nombre es Cristina Fernández Crespo. Quería saludar a toda Sudamérica que he visto, a España y saludos cordiales desde Madrid. Soy profesora de cursos de posgrado en EALDE, de finanzas, de cash management, de riesgos y además soy asesora financiera en una universidad de emprendedores. Estoy certificada como coach ejecutiva y he trabajado más de 25 años en empresas multinacionales, europeas y continentales. 15 liderando equipos y los 7 últimos como directora financiera. Y espero poner toda experiencia a vuestra disposición en este webinar. Quería presentaros la agenda. Vamos a ver, durante el día de hoy, la clasificación de los riesgos según su origen. Veremos entonces factores internos y externos. Vamos a clasificarlos también según sus características y ahí encontraremos riesgos estratégicos, reputacionales, de mercado, operacionales, comerciales y financieros. O podemos acogernos a otras clasificaciones que no tienen por qué ser excluyentes, sino pueden ser complementarias, pero lo que quiero mostrarles es todo el abanico de posibles riesgos que nos podemos encontrar. En la siguiente clasificación, según grandes grupos de pertenencia y según distintos autores, encontraremos los riesgos del azar, catastróficos y extraordinarios, los riesgos políticos o riesgos legales y contractuales, o los mismos financieros y comerciales desde este otro punto de vista, y los de inversiones y proyectos. Por último, veremos otras clasificaciones o conceptos que considero que son importantes e interesantes para transmitirles, como la diferencia entre riesgos inherentes o residuales, riesgos puros o especulativos y algunas otras clasificaciones. Espero que sea de su utilidad y les resulte interesante. Muy bien. Empezaremos con el concepto y qué beneficios tiene la clasificación de riesgos. Pues conocer los distintos riesgos que pueden existir hace que resulte mucho más sencillo tenerlos en cuenta en el momento de su identificación. Para esto es necesario conocer el mayor número de riesgos que pueden surgir, sus posibilidades, las causas que los originan y las distintas formas en las que tienden a manifestarse. También los factores que se utilizarán para la posterior valoración de las posibles consecuencias de estos riesgos o la estimación de su coste, su medición y efectos y gestión. Todo ello es con el objetivo de evitar o de reducir en la medida de lo posible cualquier tipo de riesgo. Y así, si lo decidimos, los asumiremos e implantaremos acciones para paliar sus consecuencias, o puede que los conozcamos y no hagamos ninguna acción, o también que, por el contrario, los transfiramos a entidades o establecer coberturas adecuadas para cada caso con compañías aseguradoras, etc. Por último, conviene medir los resultados obtenidos tanto si ocurrió el daño como si no, para poder extraer conclusiones de cara a las siguientes operaciones o situaciones similares. O sea, si no han ocurrido y ha sido gracias a nuestras medidas, pues también va a ser un dato importante a tener en cuenta. Pasemos ya a la primera clasificación que les proponía, que era según su origen, y creo que es bastante sencilla. Pueden existir factores internos o externos que amenacen a la empresa, que puede ser o a su estabilidad, o a su rentabilidad, a la financiación, al patrimonio o a la evolución del negocio en sí, entre otros. Por ello, los vamos a diferenciar en internos y externos. Comenzaremos con los primeros. Como factores internos encontraremos todos los relacionados con los factores intrínsecos a la empresa. Se considerarán internos o específicos de la entidad cuando ésta ha podido tener una relación o actuación directa sobre los riesgos, como por ejemplo, pues la fijación de precios. Como soy yo la responsable, diremos que es un factor de origen interno. También los relacionados con el producto, pues con su calidad, ¿no? Todo eso está en mi mano. O los derivados de los distintos procesos, como el de producción, el de logística, el comercial del que yo soy responsable. Y los que se derivan de la gestión, como la financiera, el control de gestión, IT, ¿no? De las tecnologías de la información. También los riesgos laborales relacionados con la salud, la higiene, la seguridad en el trabajo, que intentan minimizar las posibles enfermedades profesionales y accidentes laborales. O, por ejemplo, los riesgos medioambientales que estén en mi mano, cuando la empresa pueda ocasionar daño para el medio ambiente. Están relacionados, por ejemplo, con los productos o con su almacenamiento, con la gestión del negocio, los residuos, los vertidos, las emisiones, por ejemplo. O
También son internos los derivados de distintas decisiones, como el de la realización de una inversión o no, o según qué proyectos, otras acciones llevadas a cabo por la empresa o a veces pues la falta de estas acciones que puedan afectar al entorno. Pasemos ya entonces a los factores externos. Estos son los riesgos que no tienen que ver con la entidad y esta no ha tenido ninguna manera posible ni influencia sobre los mismos, como por ejemplo pues los derivados de las distintas administraciones y gobiernos, los producidos por la evolución de la economía, los asociados a la volatilidad de los mercados, sobre todo de los financieros, o los que surgen como consecuencia de los cambios normativos vigentes, como los legales, las distintas regulaciones, ¿no? Leyes, normas, etc. Y también los de actuación de mi propia competencia, que me puedan afectar a mi empresa. También tenemos aquí en externos los de origen tecnológico que vengan de fuera, ¿no? Cuando los sistemas informáticos se vean afectados por factores como virus, fraudes, intrusiones, caídas de sistemas, puede ocasionar todo eso una paralización del servicio o un daño en la información. O pueden surgir al producirse cambios tecnológicos rápidos e importantes de la empresa que nosotros no podamos seguir o que haya que pagar un precio tan alto que nos pueda dejar fuera. O una pérdida competitiva, económica o comercial para el negocio. O puede ser cualquier otro riesgo originado por terceros o por el azar o por la naturaleza, etcétera, en el que no hayamos tenido influencia. Espero que me sigan con estas dos clasificaciones. Ahora entraríamos en otra familia, según las características. Como ven, no van a ser excluyentes, ¿no? Vamos a ver algunos de esos que puedan ser de origen interno o externo. Empecemos con los riesgos estratégicos. Los riesgos estratégicos recogen los posibles impactos negativos derivados de las decisiones incorrectas de los negocios, su mala aplicación o la falta de respuesta a los cambios, ya sean del mercado, tecnológicos o del entorno. Y pueden amenazar la posición de la entidad frente a la competencia o invalidar una decisión estratégica, además de afectar al desempeño. Puede surgir un riesgo interno, ¿no? Como operacional, comercial, pero que escale hasta una amenaza para la implantación de la estrategia o consecución de una meta para la entidad. O sea, podría ser de uno más pequeño, pero tenga tanta envergadura que llegue a afectar a nivel estratégico. O puede surgir de uno externo, con competencia, leyes, económicos, los que acabamos de ver, ¿no? A veces estos riesgos estratégicos son difíciles de identificar, pues puede que no hayan ocurrido antes o se originen fuera de nuestro entorno o que sean tan específicos de nuestra entidad que no hemos leído sobre ellos, ¿no? Pero conviene, y por eso los traigo, tener en cuenta. Pasemos ahora a ver los riesgos reputacionales. Aunque esta palabra no existe, ni siquiera viene en el diccionario, pero les llamamos a los que son los relacionados con la reputación de la empresa, con los cambios en la percepción que tienen los terceros sobre nosotros o sobre nuestras marcas, ya sea por mala imagen, por publicidad negativa que nos hayan hecho, por desprestigio. Y este riesgo puede estar relacionado con temas comerciales o por medio ambiente o social o ético, económico, de cualquier índole. Y podrían estar o no fundamentados, pero nos podrían causar daño igualmente, ¿no? En nuestra reputación. Hay muchos agentes que tienen interés y opinión sobre la empresa, por ejemplo. De manera directa pueden estar accionistas, clientes y proveedores, y de relación más lejana, pues medios de comunicación, autoridades competentes, entorno, etcétera. Todos ellos pueden tener una opinión sobre nuestra empresa y además si hay un riesgo reputacional que se vieran afectados, ¿no?, sobre sus acciones. Pueden afectar causando una pérdida de clientes o una disminución de ventas y beneficio, por tanto, o puede generar un impacto en las posibilidades de financiación y en las expectativas futuras de negocio, o podríamos vernos envueltos en algún proceso legal. Por eso conviene identificarlos y gracias a la clasificación pues podemos ir viendo todos los distintos riesgos que pueden existir para que no se nos olvide ninguno. Pasemos ya a los riesgos de mercado. Aquí vamos a encontrar riesgos de mercado externos e internos. En los riesgos de mercado externos veremos que son los riesgos de precio o de valor de un activo de la empresa y se originan cuando estos, o sea, el precio o el valor del activo, puedan verse afectados como consecuencia de los cambios negativos en el mercado que puedan deteriorarlo. Con ello, el patrimonio de la entidad puede disminuir y afectar a la valoración de la empresa o a nuestra situación financiera o a nuestra imagen en el mercado, ¿no?
Estos incluirían también, por poner ejemplos, ¿no?, los riesgos de mercado que afectan a nuestra cartera de valores. Si tuviéramos participaciones financieras, pues que pierdan valor o que aumenten. O riesgos de precio. Por ejemplo, los riesgos que podríamos tener de pérdida de menos beneficio por posibles cambios en los precios de los factores, que ya sean gastos, productos, por ejemplo. Un aumento en el precio de la mano de obra o de las materias primas, que nos venga de fuera. Por eso los hemos clasificado en riesgos de mercado externos. Y por otro lado, los precios que nosotros podemos afectar se pueden ver afectados a la baja por una presión de la competencia o cualquier otro factor. Como hemos visto antes, también sería externo si viene por la competencia. Veamos ahora algunos riesgos de mercado por factores internos. Estos pueden aparecer por pérdidas derivadas de las decisiones internas del negocio, como por ejemplo, qué producir o vender, ¿no? Y solo decido yo qué cantidad, qué gama, a qué precio producir o vender, a qué sectores de mercado dirigirme, qué sistema logístico utilizar, etcétera. Pero mientras, claro, todas estas son decisiones mías, mientras eso suponga un riesgo para la empresa. Pasemos ya a los riesgos operacionales. Estos riesgos pueden originarse en cualquiera de los procesos de la empresa, la tecnología, los recursos humanos, la infraestructura o por acontecimientos externos. Su característica es que existe la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallos o deficiencias operativas porque no se haya alcanzado, por ejemplo, unos niveles de producción previstos o de calidad suficiente, o porque el producto no se haya comercializado o distribuido de manera eficiente. En este caso, por operaciones, diremos que serán riesgos operacionales. Veamos ahora los riesgos comerciales. Además, tendremos de dos tipos. Estos aparecen cuando firmamos contratos con terceros para nuestras operaciones. Y vamos a distinguir entre el riesgo de liquidez o el riesgo de crédito, según sean las obligaciones de terceros para con la entidad o de la entidad con sus proveedores o acreedores. El riesgo de liquidez, por ejemplo, es la posibilidad de no poder hacer frente a nuestros compromisos de pago a corto plazo, con nuestros proveedores, nuestros acreedores, con las haciendas locales, etc. Por ello es conocido como riesgo de pago o de financiación también, y puede ocasionar pérdidas en la empresa y también problemas a la hora de obtener financiación o suministros futuros que no hayamos pagado o nos hayamos retrasado y por tanto no nos quieran volver a suministrar. Veamos ahora los riesgos de crédito. Bueno, según qué autores se puede cambiar, ¿no? Porque de crédito puede ser para mí y para ti de liquidez, ¿no? Pero con entender el concepto más que el nombre, ¿no? Sabiendo de qué se trata, quién tiene que pagar, pues, y lo importante es que tenemos riesgo de pago y de cobro. Pues estos son estos riesgos comerciales que queremos traer aquí. Los de crédito, por tanto, se contraen al realizar operaciones que no se cobran al contado, sino a crédito. O sea, cuando hacemos ventas al contado, obviamente no existe este riesgo. Hay riesgo de crédito de cobro cuando hay posibilidad de que los clientes u otros deudores de la empresa no cumplan con sus obligaciones contractuales de pago o no en la manera acordada, ¿no? Este incumplimiento puede ser entonces por el importe o por el plazo, porque igual no me pagan, se retrasa y voy a riesgo de liquidez. Por ello, los beneficios, por ejemplo, al adoptar una provisión de solvencias o perdemos directamente ese cliente que ya no vamos a cobrar, o por el valor de esos activos que se puedan ver afectados. Pasemos ahora a los riesgos financieros. Estos pueden originarse por desequilibrios de la empresa a nivel financiero en su balance, por su tesorería, por flujos de caja, ¿no? Por todos los cobros y pagos, por eso. O por la evolución no esperada de los mercados financieros. He aquí los riesgos que vamos a volver a encontrar una subcategoría, que son los de tipo de cambio y los de tipo de interés. Estas fluctuaciones que les afectan en un momento dado pueden jugar a favor o en contra del negocio. Esta es una característica de estos riesgos. Cuando es en contra, habrá posibilidad de pérdida para la entidad y a favor, no será riesgo, será como volatilidad positiva. El riesgo será más elevado cuanto mayor sea el montante y los plazos establecidos, pero habrá riesgo, obviamente. Los de tipo de cambio van a aparecer en los mercados debido a las fluctuaciones en la cotización de las distintas divisas entre sí, ya sea debido a la oferta y demanda en los mercados internacionales de divisas, y entonces una moneda
se aprecia o se deprecia, el euro versus dólar, por ejemplo, o por decisiones de los gobiernos, que haya evaluación o devaluación de la moneda a propósito. Cuando se trabaja con una moneda diferente a la local, tanto si es de pago o de cobro al vencimiento, aparecerá este riesgo de cambio. O sea, tanto si yo soy el proveedor o soy el cliente y tengo que pagar ese montante y es distinto a mi moneda local, pues tengo un riesgo de tipo de cambio. Para en el momento que cobro o que pago haya una diferente valoración de la moneda. Entonces, puede aparecer en distintas operaciones realizadas como las exportaciones, las importaciones, pero también en préstamos internacionales o que no estén en mi misma moneda o en las inversiones, ¿no? De cualquier tipo, materiales, financiero, incluso los que pueden aparecer cuando una sociedad general tiene filiales en distintos países y en distintas monedas obtiene sus beneficios y luego, por tanto, devolver los dividendos, ¿no? Que en las empresas que yo he trabajado esto era bastante común y más cada día que vivimos en un mercado pues más global y de mayor, ¿no? Mercados cada vez más grandes y en distintos países. Entonces, la rentabilidad de la operación o el valor de los activos o pasivos vendrá determinado no solo porque les puede afectar ya de por sí, como hemos visto en riesgos anteriores, sino también porque la moneda en la que estén nominados y el tipo de cambio que determina su valor en un momento dado, pues cambie. Espero que se entienda hasta aquí. Si no, pues me pueden hacer preguntas. Vamos a ver los riesgos de tipo de interés. Este riesgo es el que se deriva de los cambios en los mercados financieros y afecta negativamente a las obligaciones o préstamos de la empresa. Se miden, pues igual, según el importe y la duración, ¿no? Si el préstamo es más elevado y la duración es mucho más larga, pues cambia el tipo de interés y me afectará mucho más. También, al ser financieros, también pueden jugar a favor o en contra, según la posición que nosotros tengamos. Y si se contrata a tipo fijo o variable, que cambia bastante. Puede producirse en préstamos, encareciendo o abaratando el coste, y en los bonos, en los que no solo afectará el coste, sino también la valoración en el mercado. Veamos un ejemplo. Una subida de tipos de interés, por ejemplo, influye negativamente para conseguir financiación, ya que su coste asciende. Y si además la entidad ya tenía contratado un préstamo a tipo de interés variable, los gastos también se elevarán, porque me va a aumentar el coste. Por eso es un riesgo de tipo de interés. Y si se reducen, y tenía, por ejemplo, en vez de uno variable, uno fijo, pues estoy en una peor posición de financiación, por ejemplo, que mis competidores, si ahora lo van a contratar a ese tipo fijo, ¿no? Y además sería una pena, ¿no? Si no lo puedo anular y ahora los tipos de interés están más baratos, pues salgo perdiendo. Y lo mismo me pasaría con los bonos. Vamos a pasar ya, estamos más o menos en el ecuador de la clase, y vamos a pasar ya entonces a la siguiente categoría de clasificación por grupos de pertenencia. En estos, o sea, más que importarme cómo se llaman las clasificaciones, que podamos ver todo ese elenco de riesgos para que a la hora de hacer sus matrices de riesgos o de identificar riesgos, pues tengan en cuenta todos los que estamos viendo ahora, que se entiendan bien y si no, me pregunten. En estos grupos vamos a encontrar los de azar y catastróficos, como hemos dicho, políticos, legales y contractuales, financieros, comerciales, que son los de antes, y de inversiones y proyectos. Empecemos con los de azar y catastróficos o extraordinarios. Pueden aparecer en situaciones muy difíciles de prevenir y que podrían suponer, como siempre, una pérdida de la entidad. Y ahí en todos los riesgos que hablemos siempre va a ser una pérdida. Y hay casos que es que puede jugar a favor o en contra, como los que hemos visto. En este caso sería siempre, los identificamos si hay pérdida. Los agentes causantes son fundamentalmente la naturaleza, y así entenderán qué riesgos metemos aquí, a través de los efectos climáticos severos y adversos como terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas. Y también puede ser no solo la naturaleza, sino actos de personas a través de acciones violentas, pues que puede haber motines, tumultos populares, hechos vandálicos o terroristas, ¿no? Todo esto lo podemos decir que es extraordinario y por eso lo categorizamos bajo este epígrafe. Pueden afectar a la empresa en sí o a sus deudores y entonces que estos deudores les impida podernos pagar, ¿no? Y normalmente solo algunos consorcios de seguros a nivel local o agencias muy especializadas de apoyo a exportación, por ejemplo, suelen asegurar estos tipos de riesgos. Por eso es muy importante también tenerlos en cuenta.
o buscar esas agencias que nos los aseguren si pensamos que hay riesgo. Entremos ahora con los riesgos políticos. Estos son los que son originados por las decisiones de un Estado que pudiera llegar a afectar a la entidad que opera directamente con él o en su país. Dentro de este epígrafe vamos a ver dos tipos de riesgo, el de transferencia y el riesgo soberano. La posibilidad de este riesgo será mucho más elevada en los países en vías de desarrollo y, como siempre, cuanto mayor sea el importe y el plazo de las operaciones. Además, en el caso de que el gobierno o la entidad pública, porque puede ser también una entidad pública y lo incluiremos en este epígrafe, y la empresa son residentes en el mismo país, es muy difícil que las pólizas de seguro nos incluyan estas coberturas. Porque, como hemos dicho antes, en algún caso, algunas agencias para ayudar a la exportación cubren, pero si estamos en el mismo país es más complicado. He traído aquí a colación el riesgo país porque me he encontrado que hay personas que lo confunden con el riesgo político, ¿no? Porque parece que estamos hablando de lo mismo, pero quería explicarles que el riesgo país, y como muchos de ustedes conocerán, es la sobretasa que se paga en un país por colocar sus bonos. Y lo hacemos en comparación siempre con otro país. Por ejemplo, en la Unión Europea, nuestra base es el bono alemán. Entonces, ese sobreprecio que yo tendré que pagar por colocar mi bono, porque se fíen más de Alemania que de España, se calcula con unos índices que incluyen muchísimos parámetros. No solamente este que dijimos que el Estado pudiera tomar una decisión, sino incluyen parámetros económicos, financieros, sociales, políticos, y además son realizados por distintas entidades independientes, ¿no? Hacen sus propios análisis, tienen sus criterios y seguramente que conocerán pues las más famosas como Standard & Poor's, Moody's, pero también puede haber bancos y universidades o aseguradoras que los hagan. Por ejemplo, aquí en España tenemos también CESCE y COFACE, que lo hacen con insolvencias y otros tipos de criterios. Entonces, vamos a entrar en detalle en el de transferencia y el soberano. El riesgo de transferencia de capitales, o también le conocemos como riesgo de convertibilidad de la moneda, se manifiesta cuando los clientes o deudores residentes de un país diferente al de la empresa no pueden convertir su moneda local a divisas y, por tanto, no pueden efectuar pagos. O sea, yo tengo un cliente, no les pongo a mis alumnos y saludo a los alumnos que haya tenido este año. Tengo unas ventas, por ejemplo, a un país y en el momento, a China, ¿no? Les ponía como ejemplo, y en el momento de que me tengan que devolver el dinero, pues imaginemos que el gobierno chino, no tengo nada contra el gobierno chino, pero es un ejemplo, no dejara transferir o convertir la moneda a euros o a dólares en lo que me fueran a pagar, pues eso sería un riesgo de convertibilidad de moneda. Cuando el gobierno del deudor o su banco central emiten, por tanto, restricciones o controles cambiarios para proteger sus reservas. Bien puede ser por presiones económicas o políticas, si no quieren que salga capital, ¿no? O por problemas de conversión de su divisa, entonces no quieren que salga tanta para evitar fluctuaciones, o para evitar pagos exteriores, restringir el acceso a entidades no soberanas y no quieran que se lleven o dividendos o cosas así, o la adquisición de inversiones o activos financieros a no residentes. Bueno, esperemos que en una economía global cada vez haya menos, pero puede seguir existiendo este riesgo con algunos países. El riesgo de transferencia afecta a las obligaciones de pago por venta de productos o servicios a empresas extranjeras y a las inversiones y dividendos en el momento de recuperación por parte de otros países, como hemos visto en los ejemplos. En cambio, el riesgo soberano, y a veces también se confunde uno con otro, es cuando el deudor de la empresa es un Estado o una entidad pública. O sea, mi propio cliente, yo le estoy vendiendo a ese Estado. Y se manifiesta en el momento en el que no se cumplen los pagos o los plazos establecidos. Y además, decimos que es un riesgo soberano porque me resulta muy difícil ir a un tribunal y recuperarlo, ¿no? O sobre todo a un tribunal en ese país. Por eso tenemos que tener en cuenta este riesgo. Las operaciones expuestas son, por ejemplo, ventas de productos o servicios, pero también podemos encontrar concursos, licitaciones públicas, también todas las emisiones de deuda pública, letras, pagares y bonos, y cuando se puedan producir expropiaciones de inversiones extranjeras, aludiendo a motivos de interés nacional, cultural, social, que en el fondo protejan los intereses económicos de ese país en cuestión, ¿no? O por lo menos a corto plazo. Y ya sabemos de casos, ¿no? Seguro, por todo el mundo que ha habido expropiaciones.
Este podría ser también riesgo soberano. Veamos ya los riesgos legales y contractuales. O sea, sé que son muchos, es un poco para que vayan entendiendo y si no me hagan preguntas sobre algunos riesgos, luego van a tener la presentación y el índice que podrán volver y recurrir a ellos para mayor información. Y les dejaré también biografía para ampliar. Los riesgos legales y contractuales es cuando se opera en un mercado que puede incurrir pues, en riesgos legales que conlleve pérdidas como consecuencia del incumplimiento de leyes o de normas vigentes o de contratos que hemos firmado y no cumplamos. Y la empresa se puede ver demandada o inmersa en actuaciones jurídicas y la obligación de que tengamos que pagar sanciones, indemnizaciones, recargos, multas. Porque no hayamos cumplido, imaginemos, la normativa fiscal o medioambiental o la sanitaria, la laboral o cualquier otra reglamentación vigente. Este riesgo es bastante común, o por lo menos identificarlo y cuantificarlo, ¿no? Pueden surgir riesgos legales muy dispares, por ejemplo, cuando en una transacción determinada la contraparte no tiene la autoridad legal suficiente para realizarla y en cambio se ha comprometido. O podría derivarse del incumplimiento de las condiciones en plazo, forma, cantidad o la calidad que no es la acordada o el pago, etcétera. Recaería sobre el deudor o el acreedor según quien haya sido el que ha incumplido lo contratado. O sea, nosotros podemos tener riesgo si no lo suministramos, o no en tiempo y forma, o no en calidad, y ellos si no lo recogen. Ahora veremos algunos ejemplos. Podemos diferenciarlos dependiendo del momento que se originen estos riesgos legales o contractuales. Puede ser antes de entregar el bien o de realizar el servicio y puede haber una interrupción de contrato, que puede ser unilateral, ahora veremos más detalle, o puede ser durante la entrega, que hay un riesgo de no retirar de la mercancía o de pérdidas o retrasos, o tras ella, el rechazo o la mercancía defectuosa. Vamos a verlo en detalle. Antes de la entrega estaremos ante una resolución anticipada de contrato. Esta tiene lugar cuando una de las partes decide finalizar el contrato y es normalmente de manera unilateral, sin que hayan finalizado los plazos. Habrá mucho mayor riesgo cuando las operaciones sean a gran escala, ejemplo en inversiones, ¿no? Y de repente nos resuelvan el contrato y ya hemos invertido, o la producción a medida de bienes que sean solo específicos para esa empresa, o construcciones de edificaciones o instalaciones o fábricas. Entonces, estos riesgos son mucho mayores en estos casos que cuando estamos vendiendo solamente existencias, aunque también, ¿no? Además, aumentarán según el nivel de alcance de los trabajos realizados o el material que ya hayamos producido, ¿no? Y lo específico que sean o lo a medida que sean, ¿no? Creo que se entiende bastante bien. También puede haber riesgos durante la entrega, debido al retraso en el plazo previsto, a la no realización del servicio o a la no entrega del bien. Puede haber que nos equivoquemos en errores en el lugar de la entrega o se equivoquen ellos, pérdida durante el transporte, ¿verdad? Esta puede ser bastante común, u otros motivos. O también la no retirada de la mercancía sin ningún motivo justificado, ¿no? Y tras la entrega puede ocurrir que ésta se haya efectuado a tiempo, pero que no se acepte. Este rechazo puede ser en ocasiones por falta de conformidad del producto entregado, ya sea de manera arbitraria o por deterioro del mismo y sí que tengan razón o defectos, o la falta de calidad de la mercancía, o por el incumplimiento de las características solicitadas o de los materiales utilizados que no sean los esperados o los que firmamos. En estos de grandes grupos de pertenencia también se incluyen los riesgos financieros y comerciales que hemos visto antes de tipo de cambio de interés, como recordarán, o los comerciales de pago y cobro. Vamos a ver, por último, en este epígrafe, los riesgos de inversiones y proyectos. Estos pueden aparecer a la hora de llevar a cabo una inversión o ejecutar un proyecto. Más si el capital invertido y el tiempo de realización son elevados, como en todos los riesgos, y puede condicionar la relación de las mismas o hacer perder su valor. Por ejemplo, desviación de los cálculos estimados en una inversión o proyecto y nos aumenten los costes, haya problemas de financiación y no podemos seguir adelante, no tenemos las ventas que esperábamos o la rentabilidad prevista, ¿no? Cuando hemos presentado una inversión a probar y luego no se cumple. Sería un riesgo en inversiones y proyectos. O puede haber retrasos en las fechas previstas por encontrar dificultades en la ejecución, por una incorrecta asignación de recursos, ¿no? De gestión, de personal, económicos, etcétera. O puede ser por deficiencias operativas, de calidad deficiente, mala gestión, comunicación inadecuada, falta de liderazgo, riesgos de implantación, ¿no? Depende de la complejidad que sea el proyecto.
Puede haber también riesgos tecnológicos por problemas de los equipos o dificultades en el uso de los nuevos programas o aplicaciones, riesgos de integración, ¿no? Conocemos también casos de empresas que han tenido problemas con esas implantaciones de ERPs, etcétera. O otros riesgos como el azar extraordinarios que veíamos en otras categorías, o los legales o normativos, o que cambien las necesidades del mercado y que afecten al producto final objeto del proyecto que estábamos realizando, o medioambientales, laborales, de activos, cualquier cosa que nos pueda inferir en este proyecto. Vamos a ver, por último, otras clasificaciones o conceptos. En algún caso más que clasificaciones, que también los podemos clasificar, pero quiero que les queden claros algunos conceptos de los que solemos hablar bastante en riesgos, como los riesgos inherentes y residuales, puros y especulativos, y luego hablaremos de otras clasificaciones. Para diferenciar entre inherentes y residuales, vamos a ver el concepto de riesgo inherente, que es el propio de una determinada actividad y es intrínseco a la exposición de los distintos trabajos, de los procesos o acciones necesarias para llevar a cabo el propósito empresarial. O sea, podemos tener un riesgo operacional y decimos, y este es inherente. Un riesgo inherente es el que se encuentra en el entorno y puede afectar a varias categorías, como hemos visto. Aparece ante la ausencia de alguna medida que la compañía puede llevar a cabo para reducir la probabilidad y el impacto del mismo. Ahora veremos esos conceptos con un poco más de detalle. Y podrá afectar a personas o a procesos impidiendo que se lleven a cabo. O también puede dañar la salud de terceros, de bienes, del capital o la rentabilidad del negocio. Entonces, si es propio de la actividad, porque tiene ese riesgo inherente, estamos ante este tipo de riesgos. En cambio, los residuales es el que permanece después de haber implantado todos los distintos controles o medidas o acciones específicos. Es como un riesgo, digamos, remanente, pues surge después de haber gestionado y respondido a todos los riesgos identificados o a la mayor parte de riesgos que hemos identificado. Así que lo podríamos formular como el riesgo residual sería los inherentes de la actividad menos la efectividad de medidas y controles implantados, y siempre quedará algo de riesgo residual. Una empresa no puede verse completamente libre de riesgo, o sea, en mi opinión, ¿no? puede alcanzar esa seguridad total o absoluta, porque además los riesgos son cambiantes. O solo tendrá algún nivel de seguridad que espero que sea muy elevado, ¿no? Si hacemos una buena gestión de riesgos y tomamos las medidas adecuadas. Pueden aparecer riesgos laborales de los procesos productivos, como quemaduras, aprisionamientos, golpes, etcétera, que hayamos puesto muchísima seguridad, pero aún así se produzca. O colisiones o riesgos puros de los incendios o explosiones, ¿no? Aunque hayamos tomado todas esas medidas y siempre que quede algo que lo pueda ocasionar, pues eso sería como un riesgo residual. También están los conceptos de riesgo puro o especulativo. En el puro, en este riesgo las consecuencias económicas son solo de daño o de pérdida. Por ejemplo, un robo, un incendio, una sanción impuesta por incumplimiento, un detrimento en el beneficio, etcétera. Pero es muy concreto, ¿no? Y determinado y finito, digamos. Especulativo, sin embargo, el efecto puede ser tanto pérdida como ganancia. Ya recuerdan alguno que hemos visto, ¿no? Según la volatilidad de los mercados financieros, por ejemplo, ¿no? O en la bolsa, que decimos ahora, ya que debido a la variación de los precios que se producen en el mercado de valores, el impacto puede ser favorable para nuestra empresa o desfavorable. Por el valor, pues según cotice en él, ¿no? La cartera de títulos que tengamos. O sea, en algunos es el robo este importe y el especulativo pues puedo ganar o perder. Aquí, más que otras clasificaciones, otros conceptos, ¿no? Con los que podemos medir y clasificar. O sea, una vez que tenemos las distintas familias, luego les podemos asignar distintos niveles según probabilidad e impacto. Por ejemplo, la probabilidad para hacer una mejor categorización de los riesgos, la entidad puede establecer distintos grados de ocurrencia o probabilidad de los riesgos que se puedan llegar a producir. Podemos poner, por ejemplo, pues este riesgo de tipo de interés es poco probable, o es probable, o tiene alta probabilidad de que ocurra, o hay todas las escalas que queramos, del 0 al 10, de 0 al 100, o 7, o lo que queramos. Y también el impacto. La anterior era según la probabilidad y el impacto es según las consecuencias, y el posible daño ocasionado se pueden definir pues también distintos grados de impacto en la empresa, pues de pérdida o quebranto bajo, o medio, o grave. Oye, decimos, según el negocio quiera poner, pues muchos más niveles de cuantificación, ¿no?
como decíamos antes, 0 a 10 o como queramos. También hay otra clase de riesgos de la empresa que no son inherentes y son propios de la actividad. Y seguramente aquí reconozcan muchos que dirían hasta ahora, pues no han aparecido. Pues aquí los tenemos, ¿no? Que son riesgos incorporados, les llamamos. Son originados por actos indebidos. Y aquí les sonará, y seguro que además, pues en Perú, México, que he visto mucha gente, Guatemala, pues sé que los tienen bastante presentes y los tienen categorizados. Entonces, son por irresponsabilidad o por comportamientos poco éticos, como por ejemplo el de fraude, que también en España también lo solemos identificar y tomar muchas medidas, el uso de información privilegiada, el de estorno soborno, la realización de operaciones irregulares, pues blanqueo de capitales, desvío de activos o fondos, actuaciones en contra de los valores de la empresa o de prácticas contra la libre competencia. Y también se pueden meter todo un de medidas, pero conviene no olvidar que existen estos riesgos. Estos podrían englobarse en uno o varios de los epígrafes anteriormente expuestos, porque el de fraude lo hemos podido ver, ¿no? O poco éticos, ¿no? O como internos si son de dentro de la empresa o de fuera, un ataque, ¿no? Y podrían aparecer en distintos niveles jerárquicos, en administradores o directivos o resto de personal. Y podrían paliarse a través de auditorías muy frecuentes, monitorización adecuada, códigos de conducta, formación también diría yo, sensibilización, políticas de personal que promuevan honradez, controles apropiados. Además, yo metería también pues varias firmas para realizar operaciones, segregación de funciones, etcétera. Vamos a terminar y no quería dejar toda esta parte teórica de clasificación sin presentarles o recordarles a los que ya lo conozcan la encuesta de percepción de riesgos globales anual, que se llama Global Risk Perception Survey, que se hace anualmente y se pregunta pues a más de 1000 agentes de distintos países cuál es la percepción que tienen de riesgo. Entonces, todos los años categorizan. Hemos visto hasta ahora como más los relacionados con la empresa, y aquí les traigo los macro porque me parece una buena herramienta que todos los años revisemos qué es lo que globalmente está preocupando a las distintas entidades, gobiernos y economías. Nos puede servir bien para colaborar, porque muchas veces no colaboramos de manera conjunta y sería mucho más fácil combatirlos, bien también como que sean pues una primera fuente o base. ¿Qué riesgos está habiendo? Por si acaso había alguno que yo no hubiera tenido en cuenta, como pueden ser, por ejemplo, ¿no? En este año, en el 2019, y les dejo aquí pues un enlace donde los pueden consultar. Además verán un informe ejecutivo como resumen y luego un informe muy detallado si hay alguno que les influye, que quieren revisarlo y que quieren profundizar en él. Y ya no es el resumen ejecutivo, sino pues un informe casi de 100 y pico páginas. Este año, por ejemplo, les quería traer pues que han destacado los riesgos macroeconómicos, ¿no? La volatilidad de los mercados financieros que había aumentado, y nosotros hemos visto también este riesgo para la entidad, ¿no? Los riesgos ambientales, que también hemos visto, pero más los que puedan venir de fuera. Estos han representado, por ejemplo, en esta encuesta del 2019, 3 de los 5 principales riesgos por probabilidad y el cuarto por impacto. O sea, pues todo el tema de agua, crisis climática, cambios, no sé, situaciones extremas de temperatura, inundaciones, ¿no? Las tensiones también geopolíticas y geoeconómicas están incrementándose entre las principales potencias del mundo. Pues si hay falta de acuerdos, ¿no? O tenemos el Brexit, o China y Estados Unidos que rompen acuerdos comerciales, o todo el problema geopolítico o migraciones no sociales también, ¿no? Y grandes migraciones por guerras, por temas económicos y políticos, ¿no? También se podrían englobar aquí. Luego también uno de los grandes que ha salido es el fraude en datos y ataques cibernéticos, ¿no? También una de las cosas buenas de estar en economía global es compartir y tener muchas ventajas, pero otras pueden ser también esa globalización de riesgos como de los ataques cibernéticos y estar tan conectados, ¿no? Y volvieron a ser bastante relevantes este año. Otras vulnerabilidades tecnológicas que se han puesto encima de la mesa, ¿no? También, fíjense, se ha sacado como amenazas biológicas, ya sea deliberadamente o accidentalmente, por brotes patógenos y que pueden amenazarlos más a nivel global, ¿no? Porque ya, dadas las tecnologías actuales, pues que se puedan, ¿no?, esparcir de manera mucho más global.
Y estos y otros muchos, ¿no? Por ejemplo, ya incluían en este informe que si el estrés laboral, ¿no? Pues cosas que afectan a las personas y este aparece por primera vez con esta relevancia y es bastante interesante. Les dejo aquí el vínculo para que puedan profundizar y ver otros riesgos globales a nivel mundial. Quería como conclusión pues recordarles que la clasificación de riesgos de los distintos negocios es muy importante de cara a una correcta identificación, también es como a gestionarlos, ¿no? Y ordenarlos y sobre todo a identificarlos, ¿no? Y saber todos los que existen. También a una evaluación eficaz, a una gestión adecuada y a un seguimiento y control óptimo de los mismos. Trae aquí, ¿no? Pues esta cita, lo que no se nombra no existe. O si no sé que estos riesgos se dan o no los entiendo, pues puede que se me escapen, ¿no? A la hora de pues a la hora de identificarlos. Quería darles muchas gracias por su atención y me gustaría que pasáramos a las preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, veo saludos. Ah, muy bien. Sí, aquí estoy viendo que exactamente el de corrupción y sobornos, etcétera, pues aquí estaba, ¿no? Que lo hemos visto como por poca ética y pueden ser incorporados y están dentro de nuestro personal, ¿no? Esto que comentaba Raúl de los Ríos. O sea, ¿cuál es me preguntaba Patricio, ¿no? Valencia y saludos. El riesgo residual que sea aceptable, pues yo creo, Patricio, que dependerá mucho ante qué tipo de riesgo estemos, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí en seguridad, pues es que el riesgo, o sea, para mí es safety first, que lo teníamos en muchas empresas, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo posible para que ese riesgo residual sea el más bajo posible. No podemos hacer que haya nada que esté en nuestras manos que pueda provocar un accidente y, ¿no? Y por el iceberg, ¿no? Y la pirámide pueda llegar a haber una muerte, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, en seguridad fuera el más bajo. Igual en otros riesgos, pues podamos conocerlos y tengamos a lo mejor posibilidad de cobertura, como si hay un cambio de los tipos de interés y podamos hacer herramientas de hedging, ¿no? De cobertura. Entre la identificación de riesgos y las causas. Fernando Rodríguez nos decía que puede existir confusión. Sí, bueno, es que toda la identificación de riesgos casi daría para una webinar más, ¿no? O sea, lo estamos poniendo porque desde un punto de vista de intentar ver todo un abanico de riesgos para que cuando vayamos a hacer nuestra gestión de riesgos, nuestra identificación de riesgos, luego veré los que identifico con mi negocio, pero ya sé por lo menos todos los existentes, ¿no? Y ya veo cuáles tendré. Y luego en identificación de riesgos, pues que estas clases también las tenemos en EALDE, pues ya ahí podemos meternos en azar, en probabilidad, en complejidad, ¿no? Tienen muchas otras variantes que son muy interesantes y dan para todo otro webinar. A ver, en el caso de una matriz cualquiera no se coloca esta clasificación, ¿verdad? No sé si te refieres en los casos que hemos hablado en una matriz de riesgos, ¿no? O sea, depende, la matriz de riesgos tiene que ser la que sea adecuada a nuestro negocio. Pero si gracias a conocer estos riesgos te das cuenta, Paola, que en tu matriz faltaban los financieros o los de tipo de interés y resulta que sí que tienes préstamos, pues inclúyela. O sea, hay distintas plantillas, pero ¿por qué no? Imagínate, pues me acuerdo que antes del 11S, pues no era un riesgo desgraciadamente, que un avión chocara contra un edificio alto de oficinas y de repente se incorporaron ese tipo de riesgos por la desgracia de todo el mundo. Pero bueno, si los conocemos, los identificamos y los clasificamos, pues por lo menos podemos meter, en muchos casos, medidas correctoras. Los riesgos por decisiones de buena fe. Pues sí, espero, Camilo, que en su mayoría los riesgos sean por decisiones de buena fe y aún así pueden existir. Y los de mala fe los clasificamos dentro de esos de comportamientos poco éticos. Pero buena fe puede ser alguna operacional que hemos visto o una decisión en inversiones, ¿no? Pero luego, o sea, buena fe porque pensamos que ese producto iba a ser puntero, porque nos iba a dar alta rentabilidad y luego no hay ventas o no las esperadas, ¿no? El riesgo que se forme un sindicato de empresa,
o sea, dentro de operacionales. Los de sindicado de empresa, pues depende. O sea, ya hemos visto que a los sindicatos los podríamos clasificar o como internos o como externos, ¿no? Porque pueden pertenecer a compañías globales. Y hemos visto, pues, si nos afectan a la operación, ¿no? O si son extraordinarios, por lo que hemos visto al final algunos como huelgas, ¿no? Y cosas extraordinarias podrían estar dentro de extraordinarios. O los podemos meter dentro de laborales o según sea el conflicto. ¿O es ahora la tendencia, Paola? La tendencia de la matriz, me dices, no sé si te referías a la matriz, bueno, sobre lo de las tendencias, lo que te digo, no es que esto sea ahora lo último, es que esto va recogiendo y yo voy actualizando para dar estos webinars y estas clases siempre, pues qué es lo último para que no se nos olvide si antes igual no se tenían en cuenta en los años 70 y antes de que hubiera igual partidos verdes, igual en Alemania cuando surgieran casi ni se hablaba de riesgos medioambientales o incluso una empresa contaminaba, tenía ni como riesgo y a veces no había ni sanciones, ¿no? Entonces, si vamos conociendo todos los riesgos globales a nivel macro, si también vemos a nivel general todos los riesgos que puede haber, luego cuando bajemos a nuestro país, a nuestro mercado y a nuestra actividad, pues ya tendremos muchísima más información y luego vamos como filtrando para incorporarlo a nuestra matriz. El impacto negativo en lo patrimonial es lo que hemos dicho, o sea, puede haber luego puede haber impactos en beneficios y ventas directamente o en la reputación y acaben en eso, también puede haber en la valoración de los activos. Plantillas que nos ayuden a clasificar riesgos, bueno, te puede servir esto y unos libros que os voy a dejar ahora como bibliografía y ahora os enseñaré. O puedes coger matrices de riesgo que hay ya y entonces los va clasificando por los distintos departamentos también, pues según si es una empresa multinacional o según cómo opera, puedes coger algunos ejemplos. En Internet, Manuel, hay bastantes matrices de riesgos y nosotros también en EALDE tenemos una clase también y podemos hacer también un webinar si son sugerencias sobre matriz de riesgos y podemos dar algunos estándares. Y lo que decíamos, en una matriz de riesgos te tiene que servir a ti, pues como una foto donde veas todos los riesgos y además podemos ver, por ejemplo, semáforos. Yo las creaba con semáforos de probabilidad, de impacto, ¿no? Para poder establecer prioridades también a la hora de tomar acciones y recomendaciones y ver su importancia, su impacto, etcétera. Muchas gracias a vosotros. Patricia, que también lo pone, y lo que no se mide no se controla también. Sí, muchas gracias, Ricardo, que lo dice. Lo que no se mide no se controla, pues exacto. Y lo que no se identifica, pues ni existe, por eso. Inmobiliaria y poder mejorar la cultura organizacional. Pues lo primero es concienciar, por ejemplo, como siempre, a la alta dirección, Ricardo. Mostrarles, empezar a hacer una matriz de riesgos, aunque sea sencilla. ¿Cuáles son los riesgos de mi empresa? Puedes ver algunos que estén en tu área de influencia, en tu sector, ¿no? Os voy a dejar ahora algunos en la bibliografía que vais a ver y ahí podéis profundizar y podéis ver algunos ejemplos de banca, por ejemplo, que tengan para sector. Voy a compartir con vosotros la bibliografía y si aún así nos da tiempo, os sigo con algunas de las preguntas que me habéis puesto. Veo que algunas igual han sido antes de que llegáramos al tema de blanqueo de capitales y todo, que luego me estáis preguntando y que es lo que hemos dicho, ¿no? En comportamientos poco éticos. Mira, quería compartir con vosotros, pues, como me has dicho, y para ampliar y ver más cosas, por ejemplo, este libro de gestión de riesgos, ¿no?, de la Fundación MAFRE es bastante interesante para la clasificación de riesgos. O los nuevos enfoques, que me preguntabais antes si esto es actual o tal, para viejos riesgos financieros, ¿no? También puede ser interesante para vosotros y para vosotras. También la gestión de riesgo en una empresa internacional, ¿no? Pues no será lo mismo si mi empresa es a nivel local o si ya pertenezco a una multinacional o si es pequeña, pero aún así hago exportaciones o compro a importadores, ¿no? O sea, importo de productos internacionales, ¿no? También es importante lo de la ética y los controles de la empresa para todo esto que hemos dicho y que me estáis preguntando sobre blanqueo, fraudes, ¿no? ¿Cómo podemos ampliarlo? Con formación, concienciación, con controles adecuados.
etcétera. También os quería dejar algunos links y bibliografía sobre temas muy concretos. O sea, si queréis ampliar sobre riesgos estratégicos, pues os dejo aquí 2 enlaces. Sobre riesgos medioambientales, otro. Riesgos de transferencia. O, por ejemplo, me pedís ejemplos de riesgos. Para banca os he traído aquí 2, como, bueno, pues a veces barro un poco para mi tierra, claro, o son los que más a mano tengo, como los del Banco de Santander o el BBVA, que creo que tienen buenos informes de riesgos. O si laboráis o trabajáis en otro sector, pues buscarlos, porque muchas veces da muy buena imagen de la empresa que publique, que sepa, que es consciente, ¿no? O ves, en este caso, el BBVA, de cara a sus accionistas, oiga, sabemos cuáles son nuestros riesgos y estos son. Y entonces los ofrecen y son un buen ejemplo para que os sirvan para incorporar. También os dejo algún link en proyectos e inversiones y bueno, sobre riesgos extraordinarios también en el consorcio de seguros que hacen mucho. Si no nos quedará tiempo, voy a contestar, luego os dejaré mis datos de contacto eh, para que podáis hacerme preguntas si no das gracias. A ver, ¿cuál es la mejor técnica para costear un riesgo? Me preguntaba José Luis Ramos. Bueno, se ha ido ya, pero aún así se ha de tener que ir. Pero claro, o sea, lo primero, identificarlos, clasificarlos, para que yo tenga un mapa, saber qué prioridad tengo, qué coste para minimizarlo tengo. Y lo que decíamos, o sea, podemos ver que no sea importante y podemos dejar algo en residual. O podemos también, lo que hemos dicho, o decidir no hacer nada con él. Sé que existe, pero no hago nada con él. O eso serán decisiones estratégicas o de la alta dirección. O puedo decir, pues esto lo voy a asegurar, tengo una gran venta dólar-euro y el dólar puede cambiar, pues me voy a hacer un hedging y de cobertura de monedas que hacíamos nosotros, ¿no? Para que mi actividad es vender, no especular con la moneda. Y, por ejemplo, esa es una manera de costear, pagaré un poco por la diferencia de esa cobertura, pero no quiero asumir esos riesgos en mi empresa. O sea, me pregunta también Walter, diferencia entre probabilidad e impacto, lo que hemos dicho. O sea, ¿probabilidad de que ocurra? Sí. ¿Impacto? Bueno, pues, por ejemplo, pues probabilidad de que llueva hoy o no, pues es alta, baja, pues estoy en el desierto, pues será baja, pero si estoy ahora en otoño en Madrid, que nos está lloviendo estos días afortunadamente, pues la probabilidad puede ser más alta y más porque sé que estamos en noviembre y es época donde tiene que llover. ¿Impacto? Pues depende. A mí si voy por la calle, pues mi impacto puede ser atascos o lluvia o que me resbale como mucho, pero si es una empresa que tiene que hacer un evento al aire libre, pues ese impacto podría ser muy elevado y un riesgo para la empresa. Es un ejemplo muy sencillito. Sí, hay muchas ISOs, ¿no? Y muchas gracias, Raúl García, por traer esto, ¿no? Como la ISO 31000, que está relacionada con riesgos. Y tenemos toda otra clase sobre ISO 31000, que creo que ya hemos hecho alguna webinar y algún otro profesor y las podéis consultar. Y también en los cursos de riesgos pues tocamos esos temas y también como la ISO, todo el grupo de ISO 9000, certificaciones y todo sobre calidad, etcétera. Bueno, me estáis dando las gracias, pues, Marco Antonio, muchas gracias, ¿no?, por participar en este webinar, pero las gracias las tengo que dar a vosotros por escucharnos, por venir hasta EALDE para seguir formando y aprendiendo juntos y yo con vuestras preguntas y por estar aquí participando de esta manera tan activa. Quería despedirme pues comentando que si queda cualquier otra duda o para que creemos comunidad o sugeriros hay bastantes grupos en LinkedIn que son de gestión de riesgos y os recomiendo, ¿no? O si queréis contactarme por LinkedIn, pues me buscáis como Cristina Fernández Crespo y ahí estaré. También a veces comparto pues temas de riesgos o de otros temas financieros o webinars de ALDE que podéis consultar o ALDE Business School, o también me podéis contactar por el Facebook como Cristina Fernández Crespo.coach y ahí estaré para que lo necesitéis. Después de las preguntas ya, pues nada, como os decía, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar.
Un especial abrazo también a todos mis alumnos del curso de riesgos u otros que haya podido tener en temas financieros. Y nada, hasta la siguiente, que seguiremos haciendo cada semana webinars que espero que sean de vuestro interés y me alegro que os haya resultado útil este webinar a todos. Adiós.